Atención, el audio que están por escuchar fue recuperado de la grabación de voz final de mi tío. Mi nombre es Ricardo y mi tío, el profesor Julián Cárdenas, desapareció hace 6 meses de su casa en Taxco, Guerrero. No fue un secuestro, no fue un accidente. Julián era un hombre respetado, pero tenía un secreto sucio. Era adicto a las apuestas. Una noche, en un oscuro salón de juegos, su orgullo lo llevó a gritar una frase que no debía haber salido de su boca. Ni siquiera el diablo puede ganarme a las cartas. Lo que ocurrió después está en los archivos policiales, pero la versión oficial es una burla. El profesor se enfrentó a un hombre que llegó de la nada, un hombre que apostó su alma. Antes de que vean la escalofriante historia completa, quiero que vean este detalle que encontré en su escritorio: una sola moneda de oro antigua que no pertenece a este siglo, y a su lado, la mitad carbonizada de un naipe de póker. ¿Coincidencia? Lo dudo. Prepárense, porque esta es la historia de cómo la arrogancia de mi tío Julián le pasó la factura a medianoche. Mi nombre es Julián y, hasta hace muy poco, fui una institución en Taxco, Guerrero. La gente me respetaba, me decían «profe», me saludaban con humildad en la plaza, confiaban en mí para guiar a sus hijos. Pero la verdad es que esa vida, esa fachada de hombre de bien, era solo la cáscara de mi verdadera y única pasión, el crujido de las cartas. Desde que caía el sol los viernes, mi cuerpo entero, mis manos, mi mente solo pedían una cosa: ir al salón de juegos El Centenario, justo a las afueras del pueblo. Ese lugar olía a miseria y a esperanza, olía a tabaco barato, a cerveza derramada sobre la madera rancia y, debajo de todo, un persistente y extraño aroma a metal oxidado y sudor frío que era mi combustible. Entrar allí era como ponerme una máscara. Dejaba al profe en la calle y me convertía en el invencible. Mi secreto no era la suerte, era la lectura. Leía los tics nerviosos, la dilatación de las pupilas, el temblor casi imperceptible en la mano que sostenía las fichas. Era un arte, una necesidad psicológica. Ganar no era el objetivo. Demostrar que yo era superior, que controlaba el azar, lo era. Esa noche de octubre, la atmósfera estaba especialmente cargada. La humedad del cerro se había filtrado hasta los huesos y el sonido de las fichas al chocar era más metálico, más tenso. Yo había tenido una racha gloriosa, casi obscena. Mi pila de fichas rojas y azules era una montaña que parecía burlarse del resto de los jugadores, un coro de suspiros silenciosos y envidia contenida. Entonces llegó Rodrigo Fuentes, un hacendado de las afueras, un hombre cuyo ego era tan grande como sus tierras, siempre vestido con ropa que se veía demasiado limpia para el lugar. Rodrigo no podía soportar que un simple profesor rural, un hombre que vivía de un sueldo modesto, tuviera un dominio tan absoluto en su territorio. «Profesor», me llamó, su voz cortando el murmullo de la sala. Yo lo miré, saboreando el desafío. «Dicen que eres invencible. Yo digo que esa palabra es para los dioses. Juguemos. Pongo el doble de lo que tienes». En mi interior, un diálogo intenso estalló. «Julián, cuidado, este es un pozo sin fondo. Si pierdes, la gente te verá caer». Pero otra voz, la que siempre me ganaba, me susurró: «Y si no pierdes, piensa en el escalofrío. Piensa en el respeto que vas a arrancarle, en la humillación que le infligirás». La necesidad de demostrar mi poder era un picor insoportable bajo la piel. «Acepto, señor Fuentes», respondí con una calma que no sentía del todo, pero que lucía perfecta. El resto de los jugadores se agrupó en un círculo silencioso. Sentí el pulso acelerarse en las sienes. El olor a miedo y expectación era casi tan fuerte como el incienso barato que alguien había quemado en una esquina. La partida con Rodrigo fue un ballet de tensión. Cada movimiento, cada descarte, era un acto teatral. Yo sentía el peso de su mirada, intentando penetrar mis defensas.
pero mi mente era una muralla inexpugnable. Finalmente, la mano decisiva. Mis cartas eran buenas, pero no invencibles. Las suyas, lo adiviné por el ligero temblor de su labio inferior, eran mejores de lo que él mostraba, pero él cometió un error, el clásico error del hombre rico, la codicia. Puso más de lo necesario para intimidarme. ¡Subo todo!, dije, empujando mi pila completa. El sonido de las fichas rodando sobre la madera resonó como un trueno. Rodrigo palideció. Revelé mi mano, una escalera de color baja. Él mostró la suya, un full alto. Se rió, una risa seca y corta, pero yo me mantuve inmutable. No es suficiente, Rodrigo. Hay una carta más. Y con la calma de quien sabe que ya ganó, mostré la última carta que había guardado, el as de picas, que me daba la escalera de color más alta. Lo había destrozado. El silencio se rompió con un grito de júbilo de la multitud. Rodrigo se levantó de golpe, su rostro rojo y desencajado. «Trampa, hiciste trampa, cerdo maestro. Nadie puede ser tan bueno». Me reí, una risa que esta vez no era forzada, sino pura, victoriosa, corrosiva. Me puse de pie y abracé el clamor. El poder era embriagador, era más fuerte que cualquier droga, más dulce que cualquier amor. En la cima de mi euforia, con el pecho inflado y bajo el influjo del tequila que me había dado la valentía que me faltaba, grité a todo pulmón, elevando la voz por encima del ruido. «Soy el mejor, el azar me obedece». Escuchen bien, Tachko, ni siquiera el diablo, con todos sus trucos, podría ganarme a mí en esta mesa. Y en ese instante en que mi boca pronunció esa frase sacrílega, juraría que el aire acondicionado del salón se descompuso de repente. Un escalofrío helado, seco y penetrante, me recorrió la espalda. Sentí cómo la alegría se evaporaba de la sala y era reemplazada por un silencio pesado, casi sagrado, que me hizo tragar saliva con dificultad. Mi corazón, que segundos antes latía por la victoria, ahora lo hacía por el miedo más primitivo. Fue la primera vez en mi vida que no pude ignorar la sensación. Algo me había escuchado. El silencio que siguió a mi estúpido y arrogante grito no era la pausa de una conversación, era la absoluta quietud de la naturaleza justo antes de un desastre. Me sentí expuesto, ridículo y aterrado, pero no tuve tiempo de arrepentirme. ¿Estás listo para lo que viene? Te leemos. Déjanos saber en los comentarios. La puerta de madera maciza que nadie había tocado se abrió con un crujido lento, como un gemido. No entró una ráfaga de aire, sino una ola de frío cortante y un olor. No era el olor a humedad del cerro o a tabaco, sino un aroma metálico, como si alguien hubiera traído el aliento de un volcán extinto, azufre y ozono quemado. Era un olor que te picaba en la nariz y te quemaba en la parte trasera de la garganta. Y luego lo vi. Era alto, muy alto, más de lo que cualquier hombre debería ser sin parecer incómodo. Llevaba un traje oscuro, impecable, que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Su piel era pálida, casi de un tono gris enfermizo, y sus manos, que descansaban inertes a los lados de su cuerpo, parecían anormalmente largas. Lo más perturbador era su rostro. No era feo, sino absolutamente inmutable. No había líneas de expresión, no había arrugas, no había vida. Sus ojos eran lo peor, dos pozos oscuros, sin brillo, que no me miraban a mí, sino a través de mí. Sentí que no me estaba viendo, sino catalogando mi esencia. Se movió sin prisa, pero con una finalidad implacable. Cada paso sobre el suelo de madera era un golpe sordo y pesado que resonaba solo en mi pecho. Todos se apartaron de su camino, no por respeto, sino por un terror paralizante. Yo era el único que quedaba de pie, atornillado a mi arrogancia y al miedo. Llegó a mi mesa. Su voz, cuando habló, no fue alta, pero era grave, resonante, como si viniera de muy lejos, de un pasillo vacío.
Escuché una fanfarronería, profesor, dijo. No fue una pregunta, sino una afirmación que heló hasta la médula mi autoconfianza. ¿Es cierto que crees que ni siquiera el que llaman el chamuco puede superarte en la baraja? Mi diálogo interno era un caos. Dile que fue una broma. Disculpa la insolencia. Huye. Pero la otra voz, la condenada voz del ego, me gritó: ¡No te humilles! Ya escuchó el reto. Ahora defiéndelo. Fui un poco imprudente, señor. Logré balbucear, sintiendo que la lengua se me pegaba al paladar. Él sonrió. Una mueca horrible y vacía. No, profesor. Fuiste honesto. Y a mí me gusta la honestidad. Te propongo una cosa simple. Se sentó frente a mí sin que le ofrecieran una silla. Colocó sobre la mesa una sola moneda. No era de oro común, sino de un metal rojizo que parecía palpitar bajo la luz sucia del salón. Era tan pesada que hundió ligeramente la madera. Una partida, profesor, continuó, mientras barajaba las cartas que le había dado el mesero, quien estaba sudando frío y temblando como si tuviera fiebre. Sus dedos largos y pálidos manejaban las barajas con una precisión que desafiaba la física. Las cartas casi levitaban entre sus manos. Si me ganas, me dijo, te llevas esta moneda. Con ella tendrás fortuna por 10 vidas. Nadie te volverá a desafiar. Sentí la codicia, una ola cálida y tentadora que por un instante ahogó el miedo. Miré la moneda y la vi como la llave para dejar de ser el profe y convertirme en el amo de mi destino. ¿Y si pierdo? Mi voz sonó como un silbido, apenas audible. Devolverás exactamente lo que has ganado esta noche, tus fichas. Nada más. Era demasiado bueno. Era una apuesta ridícula, desproporcionada. La lógica me decía que era un charlatán que quería recuperar las fichas. El terror me gritaba que no me acercara a ese hombre, pero la arrogancia, esa perra viciosa, me hizo decir: acepto. La primera partida fue una tortura sensorial. El único sonido era el golpeteo suave y seco de sus uñas al repartir las cartas. Mi corazón latía tan fuerte que creí que el extraño podía oírlo. Sentía mis manos heladas, pegajosas de sudor. Al mirar mis cartas, la tensión era tan grande que mis ojos casi no podían enfocar los palos. Necesito ganar, necesito que se vaya. Milagrosamente, logré concentrarme. Jugué con la experiencia acumulada de una vida. Lo leí, o al menos creí leerlo. Vi un parpadeo en la punta de su zapato cuando le pedí la última carta. Era algo, era un indicio. Puse mis fichas finales. Él solo me miró. Luego, con una lentitud infernal, reveló sus cartas. Tenía una mano fuerte, muy fuerte, pero yo, por un solo punto, una sola carta, logré superarlo. Gané. El alivio que sentí no fue de alegría, sino de supervivencia. Era como haber escapado de un accidente en la carretera por 1 milímetro. La multitud estalló en un murmullo de terror y asombro. El hombre oscuro simplemente recogió sus cartas, las apiló y las dejó caer sobre la mesa. No mostró frustración, ni enojo, ni asombro. Su rostro seguía vacío. Me hizo un gesto, señalando la moneda de oro. «Tómala, es tuya». Mi mano tembló al tomar la moneda. Era pesada, helada, quemaba al tocarla. «Pero, profesor», dijo, inclinándose hacia adelante, lo que hizo que todo el aire a su alrededor se enfriara aún más. Ahora sí me miró. Sus ojos, antes pozos, ahora parecían tener brasas rojas muy al fondo. Mi viaje ha sido largo y mi tiempo es limitado. Una revancha. Ahora que tu codicia está satisfecha, vamos a jugar por lo único que me interesa de ti: el miedo, la vergüenza, el terror irracional. Todo se mezcló en un cóctel explosivo que me paralizó. Me susurró la apuesta con una dulzura terrible, como un padre al oído de un niño. Si ganas, te doy un cofre lleno de estas monedas.
serás el hombre más rico de todo Taxco. Si pierdes, me llevo tu alma. Todos los presentes, al escuchar la palabra alma, retrocedieron en un espasmo de horror. El mesero se desmayó. Solo yo quedé en la mesa, hipnotizado. La idea de ser invencible, la idea de la riqueza ilimitada, mi mente, en un último y fatal acto de desafío, me traicionó. No puedes perder. Eres el invencible. Es un truco. Es una broma de muy mal gusto. Gánale y ríete en su cara. Asentí. El asentimiento más costoso de mi vida. La segunda partida no se sintió como un juego. Se sintió como un juicio, una ejecución lenta. La mesa de madera era un altar. El hombre oscuro y yo éramos los únicos actores en ese teatro de la fatalidad. El silencio en el salón El Centenario era tan denso que podía oír el zumbido de mi propia sangre en los oídos. ¿Te ha pasado algo similar a lo que ves en el video? Nos encantaría leer tus teorías y reacciones. Yo sentía una presión física sobre mi pecho, como si la atmósfera se hubiera convertido en plomo. Mis manos, al tomar las cartas, sudaban profusamente, pero no por calor, sino por una frialdad interna que venía de mi alma. «Julián, ¿qué estás haciendo?», gritaba mi conciencia. «Tu alma, tu eternidad, estás jugando por ello». Pero el hombre de traje oscuro irradiaba una calma tan absoluta, un control tan perfecto, que me impedía pensar con claridad. Era como si mi cerebro estuviera conectado a una interferencia. Traté de leerlo, de encontrar un solo error, pero su rostro seguía siendo esa máscara de mármol. Sus movimientos eran fluidos, perfectos. Cada carta que repartía se sentía cargada de un peso invisible, resonando en la mesa con el sonido de una sentencia. La mano se alargaba, lentamente, agonizantemente. Nunca había jugado una partida tan larga, aunque probablemente no duró más de 10 minutos. 10 minutos que se sintieron como 10 años de purgatorio. Pedí mi tercera carta. Me salió una reina de corazones. Mi mano era buena, muy buena. Un full de reyes y reinas. En cualquier otra noche, contra cualquier otro hombre, yo habría ganado. La confianza regresó. Un pequeño y débil grito de esperanza. Lo tengo. Lo tengo. Soy el invencible. Puse el resto de mis fichas, el montón que simbolizaba toda la riqueza de Taxco. Era un farol, un grito desesperado de mi ego. El hombre oscuro me miró, y por primera vez sus labios se movieron más allá de la mueca. Me dirigió una palabra, todo, y en ese instante en que esa palabra resonó, supe que había perdido. No por mis cartas, no por sus cartas, sino porque esa palabra no era una jugada, era una orden, era la sentencia. Con la misma lentitud que había usado para repartir, volteó sus cartas, su mano, póker de ases, 4 ases, el juego más improbable. La mano que solo se ve en películas estaba allí, sonriendo con una perfección que era blasfema. Mi cuerpo se congeló. No pude respirar. No había furia ni incredulidad, solo un vacío frío, el escalofrío de una comprensión brutal y absoluta. Había estado jugando contra algo que no jugaba con reglas humanas. No me había ganado. Me había permitido ganar la primera partida, solo para inflar mi orgullo y hacerme caer en la segunda. Mi arrogancia era la verdadera apuesta. El hombre oscuro se puso de pie. No tocó las fichas, no tocó el dinero. Solo me miró con esos ojos de brasas. «Se acabó el tiempo, profesor», susurró. «La deuda ha sido pactada y la moneda ha cambiado de dueño. Volveré por ti, Julián. Volveré cuando tu hora exacta llegue y no dejaré rastro». Se dio la media vuelta y caminó hacia la puerta. Nadie se movió, nadie gritó, nadie pudo. El único sonido fue el crujido lento de la madera
al cerrarse la puerta tras él, y en ese momento el olor a azufre desapareció, reemplazado por el hedor agrio del vómito de un hombre que había recuperado la conciencia y el terror. Regresé a casa bajo el primer rayo del amanecer, pero no era yo quien caminaba, era un autómata. El profesor había muerto en esa mesa. Los días se convirtieron en semanas de tormento psicológico y emocional. Dejé la escuela. Ya no podía ver a los niños sin sentir la pestilencia del azufre en el aula. Mi casa en Taxco, antes mi refugio, se convirtió en una prisión. No dormía. Cada sombra era él. Cada crujido de la madera era su paso. Me sentaba en mi escritorio, mirando fijamente la moneda de oro y la mitad quemada del as de picas que había logrado arrebatar de la mesa en mi confusión. Eran mi recordatorio. Mi cuerpo se consumió, perdió la vitalidad, dejé de comer. El miedo era mi único alimento, una úlcera constante en el estómago. El viernes pasado, 6 meses después de la partida, el reloj marcó las 12 de la noche. Estaba despierto, como siempre. De pronto, un frío distinto al que sentí en el salón me atravesó. Oí un golpe seco en la puerta principal. Era el sonido de la piel al golpear el metal. Me levanté. No intenté esconderme, no grité, no tenía fuerzas. Caminé lentamente hacia mi escritorio y agarré la grabadora de voz, la que está reproduciendo este audio. Era mi único acto de rebeldía, mi última confesión. La puerta se abrió. No hubo sonido de cerrojo, solo ese olor, un hedor a carne vieja y azufre ardiente que me hizo doblar las rodillas. Él estaba allí. Estaba en mi sala. Su silueta era más grande, más oscura, y sus ojos eran ahora 2 faros incandescentes que no brillaban, sino que succionaban toda la luz. Julián, dijo mi nombre, y en su voz no había burla ni rencor, solo la fría y paciente satisfacción de un cobrador de deudas. Tu hora ha llegado. Dejé la grabadora encendida, oculta bajo una pila de libros. Sentí que unas manos heladas, largas y fuertes, me aferraban del cuello. Sentí el dolor, sí, pero lo que sentí con mayor intensidad fue la absoluta rendición de mi espíritu. Mi cuerpo se desplomó. Cuando la policía encontró mi casa vacía, solo hallaron la grabadora con este audio, la moneda de oro hundida en la madera del escritorio y el naipe quemado. Yo, Julián, el profesor de Taxco, ya no existo en este plano. Y mi alma, por la estupidez de mi orgullo, ahora es la posesión de aquel que sí puede ganarle a cualquiera en cualquier juego. El centenario aún huele a azufre. No apuesten, no desafíen. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror, y no olvides suscribirte, porque si no vas a chupar faros.